engañé a mi esposo con mi ex. Me llamo Elena, tengo 42 años y vivo en Clearwater, una pequeña y apacible ciudad al sur del país. Siempre pensé que había dejado atrás los errores de mi juventud, pero la vida, con su extraña manera de recordarnos nuestras fallas, me demostró que algunos fantasmas nunca desaparecen. La decisión que tomé hace años, impulsada por una mezcla de orgullo y nostalgia, regresó para tambalear los cimientos de mi vida. Todo comenzó cuando tenía 18 años. Lucas entró a mi vida como un huracán, con su sonrisa encantadora y un carisma que volvía imposible ignorarlo. Nos conocimos en una fiesta de verano, y desde ese momento, supe que estaba perdida. Lucas no era el chico perfecto, tenía una sombra en sus ojos y una energía caótica que me atraía como la luz a las polillas. A pesar de sus defectos, lo amé como jamás había amado a nadie. Sin embargo, la intensidad de nuestra relación se transformó en mi perdición. Un año después, Lucas ya había destrozado mi confianza más veces de las que podía contar. Las infidelidades se volvieron una constante, pero lo que realmente rompió mi alma fue descubrirlo con Sofía, mi mejor amiga de entonces. Aquella noche en la que los encontré juntos en el baño de mi casa fue un punto de inflexión. Mis gritos resonaron por toda la casa, alertando a mi familia. Mi hermano Javier, furioso, golpeó a Lucas sin piedad, mientras mi madre abofeteaba a Sofía, dejando que su rabia hablara por ella. Después de ese día, pasé años recogiendo los pedazos de mi corazón. Me prometí no volver a perderme en un amor tan destructivo. La universidad fue mi refugio, y aunque intenté concentrarme en mis estudios y amistades, una parte de mí seguía rota. Entonces conocí a Gabriel, un amigo de mi hermano que irradiaba calidez. Su risa era contagiosa, y su bondad me recordó que no todos los hombres estaban hechos del mismo molde. Gabriel me conquistó poco a poco, rompiendo las barreras que había construido. 3 años después, nos casamos en una ceremonia sencilla pero llena de amor. Creí que mi pasado con Lucas había quedado enterrado, pero la vida tenía otros planes. Poco antes de nuestra boda, cometí el error de buscarlo. No era amor lo que sentía por él, sino un intento desesperado de obtener cierre. Lo que comenzó como una reunión casual terminó convirtiéndose en un torbellino de emociones encontradas. Aquellos días en los que me escapaba con Lucas fueron una serie de momentos tensos y llenos de miedo. Cada encuentro era como una partida de ajedrez, donde cada movimiento tenía que ser cuidadosamente calculado para no poner en peligro mi relación con Gabriel. Al principio, nuestras citas se desarrollaban en habitaciones de hotel cercanos a la ciudad. Me sentía como si estuviera viviendo en una película, con el corazón latiendo fuerte en mi pecho y la mente en un estado de alerta constante. Las paredes de la habitación parecían cerrarse a nuestro alrededor, como si quisieran sepultarnos en nuestro secreto. Lucas siempre tenía un aire de desafío en sus ojos, como si estuviera desafiando a alguien o algo a sí mismo. Juntos, nos dejábamos llevar por la pasión, ignorando los peligros que nos rodeaban. En las noches más calurosas, nos encontrábamos en el automóvil, escondidos en lugares apartados. Allí, bajo la luna llena, nuestras palabras se deslizaban en un susurro, como si la noche misma nos estuviera escuchando. Las luces del automóvil iluminaban nuestros rostros, dejando ver la ansiedad en mis ojos y la sonrisa maliciosa en los labios de Lucas. Sus manos siempre parecían encontrar mi piel, como si fueran a explorar cada curva y cada rincón de mi ser. Yo me sentía como una marioneta en manos de sus deseos, incapaz de resistirme a sus caricias. Una vez, nos aventuramos a encontrarnos en un bosque cercano a Clearwater. La luna estaba oculta tras las nubes, y las sombras se extendían como tentáculos por el suelo. Me sentí como si estuviera atrapada en un sueño, y cada paso que daba me llevaba más lejos de mi realidad. Lucas me llevó a un claro, donde la hierba estaba cubierta de una capa de hojas secas. Allí, bajo el techo de árboles, nos abrazamos como si fuéramos los únicos seres vivos en ese lugar. Las hojas crujían bajo nuestros pies, y el aire era cargado de un olor a tierra y a madera podrida. La naturaleza parecía conspirar contra mí, como si quisiera recordarme de las consecuencias de mis acciones. En aquellos momentos, sentía un miedo atroz por lo que estaba haciendo. Cada beso, cada caricia, cada palabra, me llevaba más cerca de perder a Gabriel. Él era mi esposo, mi compañero, mi mejor amigo. ¿Cómo era posible que me encontrara en esta situación? ¿Qué me había pasado para llegar a esto? Lucas siempre parecía estar un paso adelante, siempre a punto de arrastrarme hacia un abismo sin fondo. Yo intentaba resistirme, pero mi cuerpo parecía estar bajo su control, como si mi mente y mi corazón fueran dos seres separados, luchando por tomar decisiones opuestas.
A medida que pasaban los días, mi mente se llenaba de preguntas y dudas. ¿Podía seguir adelante con esto? ¿Era esto lo que realmente quería? ¿O estaba simplemente atrapada en un ciclo de emociones encontradas y miedo? No podía seguir adelante así, tenía que parar antes de que fuera demasiado tarde. Así que, con un nudo en la garganta, me armé de valor, para enfrentar las consecuencias de mis actos y poner fin a esta relación tóxica. Logré cortar ese lazo antes de que arruinara mi futuro con Gabriel. Me juré serle fiel y construir una vida basada en honestidad y amor. Durante años, lo logré. Tuvimos 2 hijos maravillosos, Mateo y Sofía, y juntos creamos un hogar lleno de risas y momentos felices. Sin embargo, las sombras de mis errores no desaparecieron por completo. El diario que escribí durante mis momentos de debilidad se convirtió en mi mayor error. Ese cuaderno, lleno de confesiones y recuerdos, cayó en las manos equivocadas. Durante una mudanza, Gabriel lo encontró. Cuando volví a casa una tarde, el diario estaba sobre la mesa, y su anillo de matrimonio descansaba encima. Su ausencia era un golpe helado, y su silencio me hablaba más fuerte que cualquier grito. Llamé a mis padres para que cuidaran a los niños y me encerré en mi habitación, tratando de encontrar una forma de arreglar lo irreparable. Días después, Gabriel volvió, pero algo en él había cambiado. Su sonrisa cálida se había desvanecido, y en su lugar quedaba una mirada fría y distante. Me confrontó con las palabras escritas en esas páginas. Mi intento de explicarme fue en vano. La confianza que había tardado años en construir se desmoronó en cuestión de minutos. A partir de entonces, nuestras interacciones se volvieron tensas y cortas. Gabriel apenas hablaba conmigo, y aunque seguía siendo un padre dedicado, entre nosotros había un abismo que no podía cruzar. Fue entonces cuando propuso hacer una pausa. Se llevó a los niños a casa de sus padres por un tiempo, y yo me quedé sola en una casa que ahora parecía vacía y ajena. Durante ese periodo, traté de entender por qué había permitido que Lucas tuviera tanto poder sobre mí, incluso años después de haber salido de mi vida. Me sumergí en recuerdos, analizando cada decisión, cada error. Pensé en mis hijos y en cómo mi incapacidad para cerrar ciertos capítulos podría afectarles. Gabriel regresó meses después, y aunque parecía más sereno, algo en él había cambiado. Su amor por mí ya no parecía tan ardiente, y su mirada, antes tan tierna, se había vuelto más dura. Empecé a darme cuenta de que nuestro matrimonio estaba en peligro de desmoronarse por completo. Aunque traté de mantener la esperanza, no pude evitar sentir un nudo en la garganta al pensar en la posibilidad de perderlo todo. Una tarde, mientras caminaba por la orilla del lago, vi una pequeña isla en medio del agua. Parecía un refugio, un lugar donde podría encontrar respuestas y consuelo. Me senté en la orilla y comencé a escribir en mi diario, dejando fluir mis emociones y pensamientos. Aquel día, comencé a entender que mi amor por Gabriel era más fuerte que mis miedos y mis errores. Era hora de hacer un cambio real y demostrarle a él y a mí misma que nuestro amor aún podía florecer. Cuando regresé a casa, decidí enfrentar a Gabriel y hablarle sinceramente de mi arrepentimiento y mi deseo de reconstruir nuestra relación. Fue una conversación difícil, pero al final, él me escuchó. Aunque su mirada aún no mostraba ninguna señal de perdón, pude ver una chispa de esperanza en sus ojos. Durante las semanas siguientes, trabajamos juntos en nuestra relación, tratando de encontrar una forma de volver a conectar. Fue un proceso difícil, pero poco a poco, comenzamos a recuperar el amor que habíamos perdido. No todo volvió a ser como antes, pero eso no era necesario. Lo que importaba era que estábamos juntos, luchando por nuestro futuro. Pero, en lugar de encontrarnos mejor, descubrí que Gabriel había cambiado de manera más profunda de lo que nunca habíamos imaginado. Su comportamiento hacia mí se había vuelto cada vez más distante y frío. Empecé a sentirme como si fuera una extraña en mi propia vida, como si Gabriel ya no fuera el esposo que yo amaba. Una noche, mientras estábamos acostados en la cama, Gabriel me pidió que hiciera algo que me hizo sentir incómoda y humillada. Parecía que ya no había emociones ni cariño en sus acciones, como si solo se tratara de un cuerpo en busca de satisfacción. Yo me sentía como una marioneta en manos de sus deseos, sin ninguna voluntad propia. Pero a medida que pasaban los meses, comencé a notar pequeños signos de cambio en Gabriel. Sus ojos, que antes parecían estar llenos de dolor y tristeza, comenzaron a brillar ligeramente con una chispa de amor. Su risa, que antes era una simple sonrisa forzada, volvió a ser contagiosa y genuina. Y aunque todavía me trataba con cierta indiferencia,
empecé a ver señales de que aún había algo de amor en él, algo que no había muerto completamente. Un día, mientras caminábamos por el parque, Gabriel me abrazó de repente y me dijo que aún amaba a una parte de mí que nunca había dejado de amarlo a él. Me sorprendió esa confesión, pero también me hizo sentir esperanza. Quizás, después de todo, todavía tenía una oportunidad de recuperar al hombre que siempre había amado. A partir de ese momento, Gabriel comenzó a abrirse más hacia mí, a compartir sus pensamientos y sentimientos, a mostrarme la parte más vulnerable de él. Yo también comencé a verlo de una manera diferente, a comprender que había sido herido tan profundamente como yo, y que su forma de enfrentar ese dolor había sido diferente a la mía. No todo estaba arreglado, pero comenzaba a ver una luz en el horizonte. Yo aún sentía miedo y incertidumbre, pero también sentía esperanza y amor. Y aunque todavía había un camino largo por recorrer, sabía que juntos podríamos volver a encontrar el amor que habíamos perdido. Mientras reflexionaba sobre mi pasado y mis errores, me di cuenta de que había sido extremadamente egoísta al pensar que mi amor sería suficiente para borrar todos los problemas, la traición y los conflictos en mi relación con Gabriel. Me había dejado llevar por mi propio dolor y necesidad de conexión, olvidando que el amor no era suficiente para salvar una relación que estaba en peligro de desmoronarse. Así que me decidí a hacer una reflexión profunda sobre mí misma y mis acciones. Me di cuenta de que había sido culpable de deslealtad, de traicionar a mi esposo y a nuestro matrimonio. Había permitido que mi propio miedo y dolor me llevaran a tomar decisiones que me hicieron daño a mí misma y a los demás. Decidí que no volvería a permitir que mi orgullo o mi necesidad de conexión me llevaran a cometer errores similares. Me comprometí a trabajar en mí misma, a aprender de mis errores y a crecer como persona. Me di cuenta de que era importante que, independientemente de cómo fueran las cosas en mi relación con Gabriel, yo no permitiría que mi orgullo me impidiera ver la realidad y luchar por mantener nuestro amor. Entendí que el amor no era algo que podía ser simplemente perdonado o borrado, sino que era algo que requería trabajo y esfuerzo de ambos lados. Me di cuenta de que había sido culpable de tomar cosas por sentadas, de pensar que mi amor por Gabriel era suficiente para mantener nuestra relación saludable, sin importar lo que hiciera. Pero ahora sabía que eso no era así. Me prometí a mí misma que no volvería a repetir esos errores. Que, aunque las cosas no fueran siempre bien en mi relación con Gabriel, no permitiría que mi orgullo me impidiera ver la realidad y luchar por mantener nuestro amor. Y aunque esa tarea no sería fácil, estaba decidida a hacerlo, para que mi familia y yo pudiéramos seguir adelante y construir una vida más fuerte y saludable juntos. Sabía que esa era la única forma en que podría realmente aprender de mis errores y crecer como persona. Sabía que, si no hacía eso, mi culpa y mi dolor nunca me dejarían avanzar, y seguiría viviendo en el pasado, siempre lamentando lo que había hecho. Así que me propuse a trabajar en mí misma, a aprender de mis errores y a crecer como persona, y a estar lista para luchar por mi relación con Gabriel, incluso si las cosas no eran siempre fáciles. Porque, al fin y al cabo, ese era el verdadero amor, estar dispuesto a trabajar juntos, a luchar juntos y a crecer juntos, incluso en los momentos más difíciles. Si te gusta nuestro contenido, no olvides darle like y compartir. Suscríbete para ver más historias en nuestro canal.